Principal de la Pascua. Todos los que tienen celular pueden ver en su celular que la Pascua se celebra durante 8 días. Cuando usted abre el calendario, se va a encontrar con esos cuadritos que dicen Passover. El primero dice Ev, que significa víspera de la Pascua. Ahí tiene. Si usted tiene un celular, usted ha visto eso seguramente en este mes. Passover, el primer día dice Ev, que quiere decir víspera. Víspera de la Pascua. Y luego el primer día es el 2. Y así sucesivamente hasta llegar al próximo miércoles, que es el último día de la Pascua. El Passover. Hace 3.500 años, o antes de Cristo, 3.500 años atrás, fíjese, 3.500 años. Después de Cristo hasta esta fecha llevamos ya 2026 años. Así que si usted junta estas dos fechas, 3.500 más 2.000, serían 5.500 años. Pero los judíos tienen un calendario que ya está por 5.800. Claro, ellos no están considerando el tiempo hacia atrás. Recuerden que el Dios Todopoderoso les cambió el calendario a los judíos. Y a partir de la salida de Egipto, ahí se empieza a contar para ellos el nuevo calendario. Así que hay unos cuantos años hacia atrás hasta llegar a Adán. Y estamos a punto de completar 6.000 años de la vida del ser humano aquí en la tierra. Los 6 días de Dios. Para Dios, un día es como 1.000 años, y 1.000 años para nosotros es como un día para Dios. Dios trabajó por 6 días la creación. Significa que trabajó 6.000 años. Para nosotros. Nosotros tenemos la promesa de un día de reposo. Jesús dice que entraremos al reposo de Dios. Y el día de reposo de Dios para nosotros es 1.000 años. ¿Usted ha oído hablar del milenio? Pues bien, prepárase, porque cuando el Señor venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, pues vamos a disfrutar de 1.000 años de nuevo, de regreso aquí en la tierra, tomando nuestros cuerpos mortales otra vez, pero para vivir por la eternidad con Cristo. Aleluya. Esto es la resurrección de que habla el Señor, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y eso de que vivirá es que cuando usted muere físicamente, cuando usted se separa del alma, su alma va hacia Dios que la dio. Porque su cuerpo se queda aquí en la tierra y se convierte otra vez en polvo. El cuerpo a la tierra, polvo al polvo, y el espíritu a Dios, regresa a Dios que lo dio. Pero el día de resurrección, Cristo bajará de regreso a la tierra con esos santos millares. Esta es la segunda regreso de Jesús, o segunda venida de Jesús, físicamente hablando. Él volverá con sus santos millares
y tomará el cuerpo de cada uno. Dice que el mar echará sus muertos, la tierra echará sus muertos. ¿Cómo será eso? Usted y yo no podemos explicarlo, porque es un milagro efectuado por Dios. Dele un aplauso al Señor. Pero Él promete. Dice que viene el día cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Y a unos se levantarán para juntarse nuevamente con este espíritu que un día fue llevado a la presencia del Señor. Oyeron a Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé, dice Pablo, que voy a estar ausente del cuerpo, pero presente ante el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Quiere decir esto, que cuando usted cierre los ojos aquí y lo declaren muerto, usted abrirá los ojos ante la presencia del Señor. Por eso para Pablo era muchísimo mejor, porque ausente del cuerpo, presente ante el Señor, lo cual es, dígalo, muchísimo mejor. Aleluya. La Biblia nos promete que Cristo resucitó de los muertos como primicias. Él es el primero en la resurrección. Cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Recuerden que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, Él les apareció a 3 de las mujeres y se lanzaron para abrazarlo. Pero Jesús dijo: no me toquen, porque aún no he sido. ¿Se acuerdan de esa escritura? No he sido, dice, glorificado. Jesús apenas acababa de levantarse de la tumba y aún no había subido al Padre para ser glorificado. Así que cuando usted muere, pues su cuerpo vuelve a la tierra, su espíritu va a Dios que lo dio. Pero cuando el espíritu se junte nuevamente con su cuerpo será glorificado. Cuando hablamos de glorificado, hablamos de un cuerpo que físicamente se puede ver, pero que puede traspasar las paredes. Lo que hizo Jesús. Jesús, después que resucitó y fue al Padre y vino de regreso glorificado, se les empezó a aparecer a los discípulos. Se les apareció por 40 días. Esto indica un mes más 10 días. Se les apareció 4 o 5 veces. Ahí están las apariciones de Jesús. Tenemos la historia del incrédulo Tomás, que no había estado el domingo en el culto. Y el siguiente domingo, cuando Tomás regresa para estar en el culto, le dijeron: Tomás, el domingo vino el Señor y tú no estabas aquí. Dice el Señor: no, a mí no me van a convencer con eso. Yo lo vi cuando murió, lo vi cuando lo sepultaron, yo lloré con María, la madre. No, pero Jesús estuvo el domingo pasado. No, no lo puedo creer, dice. Hasta no ver, no creer. Y de repente aparece Jesús. No toca las puertas, no llama para que le abran. Sencillamente Él entra porque tiene un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que usted y yo recibiremos en la resurrección. Porque Cristo es el primero en la resurrección. Luego, dice Pablo, los que somos de Cristo en su venida. Amén. Bien, hay algunas cositas
que necesitamos aprender de la Semana Santa. Como dije, la Semana Santa pues comenzó el domingo pasado con la entrada de Jesús en el burrito, el domingo de Ramos. Hoy se concluye una semana completa, 8 días, pero se completa con este día de resurrección en la vida de Jesús. Si regresamos 3 días hacia atrás, podemos ver el cumplimiento de la Biblia, no la tradición, porque la tradición, dije, a veces nos engaña. La tradición del catolicismo, ellos están basados en costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones, no en lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que el Señor estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y pone como ejemplo la experiencia de Jonás. Dice, esta generación pecaminosa demanda señal, porque los hebreos, los judíos, estaban interesados en verlo haciendo milagros. ¿Recuerdan a Nicodemo, un religioso que vino a Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno hace las obras que tú haces si Dios no está con él? Nos admiran tus milagros, le dijo. Pero Jesús fue al grano y le dijo, tienes que nacer de nuevo y punto. Porque seguramente que la inquietud del corazón de este hombre era saber haciendo qué cosa podía él tener la salvación y la vida eterna. Pero estos religiosos sabían en sus corazones que Jesús era alguien especial, quizás el Mesías que querían rechazarlo, porque no era el Mesías que ellos esperaban. El Mesías que ellos esperaban era un guerrero que vendría a libertarlos de la esclavitud de Roma. El imperialismo romano era el que gobernaba entonces, y los judíos se sentían opacados porque no podían tener tanta libertad. Tenían a un gobernador romano, tenían una guardia romana por todos lados, tenían cobradores de impuestos romanos. Los romanos estaban gobernando y ellos pensaron de que el Mesías que Dios les había prometido vendría para darles libertad de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús vino predicando, amaos unos a otros. No podía ser el Mesías, por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Pero de esa forma también cumplieron el orden que Dios había establecido. Bendito sea el Señor. El capítulo 28 del Evangelio según San Mateo nos hace un relato muy especial en relación con esto. Ahora, esto lo vamos a dejar para más tarde, porque yo necesito esta figura para mostrarles que el catolicismo, por causa de su tradición y de sus costumbres, nos han engañado con el tema de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a dejar para después. Está aquí en mi bosquejo. Mateo capítulo 28, vamos a leer. Dice el texto, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago
el ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En labios de un judío, la palabra Señor significa autoridad. El ángel aquí menciona a Jesús como el Señor. Tomemos en cuenta eso. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Bendito sea el Señor. Cristo vive, amén. Cristo vive, dele aplausos. Porque a diferencia de los demás dioses y profetas que se han levantado, incluso en Israel, han pasado 2026 años del nacimiento de Jesucristo y fue menospreciado, fue rechazado. Pero Dios se glorificó haciendo que Él pasara por todo este proceso para mostrarnos que Él es Dios Todopoderoso. Proclamemos entonces que la buena noticia es: Cristo vive, amén. Cristo vive. Hay un terremoto, dice la Escritura, cuando las mujeres llegan al sepulcro. Estas mujeres venían después de haber pasado la Pascua, después de haber pasado el Shabbat de la Pascua, porque todavía quedan 2 o 3 días por delante, hasta el 8. La Pascua se celebra por 7 días, 8 días consecutivos, incluyendo el miércoles, que es la preparación de la Pascua. La Pascua es una tradición judía que hasta hoy se celebra. Esto lo celebran para recordar el día cuando ellos fueron liberados de la muerte. 3500 años antes de Cristo, los hebreos entraron, 70 de ellos, Jacob a la cabeza, 12 hijos varones, una hija mujer. Habían algunos de ellos que ya se habían casado, ya tenían familia. El grupo que venían a la tierra prometida eran 70 personas. Antes de la experiencia, habían tomado a uno de estos hijos, 11 de ellos, los mayores, tomaron a Josecito, que era un jovencito de 17 años posiblemente. Lo tomaron celosos y quisieron matarlo, pero alguien se opuso y dijo: no lo maten, mejor tírenlo a ese pozo que está seco para que muera ahí. Inventaron que una bestia lo había devorado, llenaron con sangre de cordero las ropas de José y se las llevaron al padre. Le dijeron: alguna mala bestia lo destrozó. El padre celebró luto,
Pero este José fue vendido. Dos de sus hermanos lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo a los madianitas. Los madianitas lo llevaron a Egipto y lo metieron a José en Egipto. Cayó en manos de Potifar, un principal entre los egipcios. Dios bendijo la casa de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de José, quiere tener relaciones con él a la fuerza, pero José se escapa, ella queda con la ropa de José y lo acusa de quererla violar. A José lo meten a la cárcel. En la cárcel tiene éxito revelando el sueño a dos de los prisioneros principales del rey, el panadero y el copero. Pero cuando el copero del rey sale libre, al panadero lo van a matar y lo matan. Pero José le dice al copero: cuando estés ante el rey sirviéndole nuevamente el vino, acuérdate de mí. Yo estoy aquí injustamente prisionero. Dile, cuéntale al rey. Intercede por mí para que me saquen. Pero dice la Escritura que el hombre se olvidó de José. Hasta que el rey, el faraón, tiene un sueño terrible. Sueña con 7 vacas gordas que vienen saliendo del mar, y detrás de ellas vienen 7 vacas flacas que devoran a las 7 vacas gordas. El sueño lo turba y lo sueña 2 veces. Y pide el rey faraón: busquen entre los sabios, entre los adivinos, los hechiceros, ¿quién puede revelarme este sueño? Y nadie se atrevió a revelarlo. Nadie podía hacerlo. Pero entonces el copero se acuerda de que en la cárcel hay un hombre que a él le reveló el sueño. Y le dice: yo conozco a un muchacho en la cárcel. Le dice: tráiganlo rápido. Fueron, lo bañaron, lo vistieron, le arreglaron y lo presentan ante el rey. Este es el hombre. Y José sencillamente le dice: no yo, sino Dios de los cielos. Él te va a revelar el sueño. Y le dice: tú soñaste con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Soñaste con 7 espigas grandes, hermosas, y 7 espigas enjuntas que devoraron también a estas. ¿Qué significa?, dijo el rey. Significa que van a haber 7 años de abundancia en Egipto. Y detrás de esos 7 años habrán 7 años de escasez terrible. Toda la tierra estará hambrienta. ¿Qué hay que hacer?, dice el rey. Bueno, nombra hombres sabios, inteligentes, que sepan trabajar en esta área de agricultura y de ganadería. Nómbralos y ponlos ahí en el gobierno para que ellos administren la abundancia que habrá en los 7 años, y luego en la escasez sepan también cómo distribuir los alimentos. Y dice el faraón: ¿quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú? Tú eres ese hombre. De la cárcel al gobierno. Amén. Eso lo hace Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y ahora tenemos a Josecito como el segundo del faraón, con el anillo del faraón, para sellar todo lo que él querría sellar. Estando en esta condición, los hermanos vinieron a comprar, no lo reconocieron. Ahora José está transformado. Pero José se descubre, les dice la verdad: yo soy su hermano,
¿Vive aún mi padre? Sí, vive. Pues díganle que yo estoy vivo, que le voy a recibir aquí en Egipto. Ahora yo soy el mandamás aquí. Los trajo a todos. Eran 70 personas. Entraron estas 70 personas a Egipto. Les dieron la tierra de Gosén. Sembraron, hicieron agricultura, vivieron por años felices porque el que estaba gobernando era José, su hermano. Pero se murió José, murió el faraón, murieron todos aquellos que beneficiaban al pueblo hebreo. Los hebreos siguieron viviendo ahí en esa tierra. Pasaron 430 años. Oiga, se hicieron grandes los hebreos. Ya el rey faraón, ahora era otro, tuvo celo por ellos, ordenó que mataran a los varones para que no se siguieran reproduciendo, porque estos de repente nos van a invadir y nos van a quitar el gobierno. Así que hubo, hermanos, una restricción para los hebreos. Pero entonces los hebreos levantaron sus ojos al monte. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Dios les mandó respuesta, hermanos, 430 años después. Y dijo, hay que salir ya, es tiempo de salir. La meta de ustedes era llegar a la tierra prometida y no lo han hecho. Se acomodaron en Egipto, se malacostumbraron, se convirtieron en idólatras, se hartaron todo lo que querían, pero ahora estaban sufriendo. Después de la muerte de José empezaron a sufrir porque había persecución. Los hebreos se convirtieron en los indocumentados en la tierra egipcia. Estaban perseguidos y si querían vivir en la tierra tenían que trabajar. Los hicieron trabajar, hermano. Les pusieron las tareas más fuertes. Y entonces clamaron a Jehová. Y Jehová les escuchó. Aleluya. En mi angustia, dice el salmista, clamé a Jehová y Él me oyó. Aleluya. Él me oyó. Y responde el Señor a la petición de los que son suyos. Ahí nace el Passover. Passover significa salto o paso. Dios envió 10 plagas. Pasó el tiempo. Levantó a Moisés. Moisés era conocido en el reino, en el gobierno egipcio. Había sido criado como el nieto del faraón. ¿Recuerdan que Moisés fue puesto en una arquilla y lo habían llevado al palacio del rey? Y el muchachito tierno fue amamantado todavía por ahí. Creció como que si fuera el nieto, el hijo de la hija del faraón. Creció, hermanos, se educó en la Universidad de Egipto, lo prepararon como un guerrero. El hombre era conocido, pero tuvo que huir cuando tenía 40 años. Huyó de la tierra de Egipto porque se dio cuenta que él era hebreo y quiso defender a sus parientes. Y en esto de la defensa le metió una trompada a un egipcio y lo mató.
Se asustó el hombre, escondió al egipcio y dijo, bueno, se quedó tranquilo, nadie se dio cuenta, dijo él, pero ¿qué va? Lo habían descubierto los mismos hebreos. Y un día que quiso poner orden entre 12 hebreos que estaban fajándose, dijo, oye, ¿qué están haciendo ustedes, hombre? Ustedes son hermanos, deben de respetarse. Y entonces el ofendido dijo, ¿nos quieres matar como mataste al egipcio? Y entonces dijo Moisés, estos bandidos me van a descubrir. Y si se da cuenta el faraón que yo maté a un egipcio por salvar a los hebreos, me van a cortar la cabeza. Así que se escapó, fue a vivir al monte, fue a cuidar ovejas, pues se encontró con Yetro, el papá de Séfora, que luego la hizo su esposa. Y el viejo Yetro fue el suegro sabio. Pero bien, Moisés está ahí dispuesto, conoce y lo conocen en el gobierno, en el palacio. Moisés puede entrar y salir si él quiere, pero han pasado 40 años más. Ya Moisés tiene 80 años y Dios le aparece en una zarza y le dice, ve al faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me hagan culto en el desierto, para que me celebren fiesta. Al principio Moisés le dijo, Señor, yo no puedo ir, no me van a oír, tengo miedo, me van a descubrir. Tú eres el hombre, Moisés, y si quieres ayuda te voy a poner a tu hermano para que te ayude a hablar. Porque hasta eso le dijo, soy tartamudo, me da vergüenza hablar. No te preocupes, le dice, pero tú vas a ir. Pasaron 9 plagas y Moisés estuvo insistentemente diciendo, dice Dios que sueltes a su pueblo, que lo dejes ir para que le celebren fiesta en el desierto. Y Faraón estuvo duro. No quiso soltarlos. Les decía, sí, los voy a soltar. Ora porque la plaga, porque hubieron 9 plagas. Y la última plaga, hermano, la 10ª, era terrible. Iban a morir todos los primogénitos en la casa, en el país, incluyendo incluso a los hebreos. Pero a los hebreos les dio la orden. Ustedes van a hacer esto, les dijo Dios. Van a matar un cordero por cada familia. Van a asar la carne y la van a comer con especias aromáticas. La noche antes que les den salida, ustedes tendrán que comer el cordero. De ahí viene el cordero inmolado, amén. Que hay que comerlo, la Santa Cena. Hay que participar de ella. Pues bien, esto sucede 3.500 años antes de Cristo. El Passover. Van a matar el cordero y van a guardar en un recipiente la sangre del cordero. Y con un hisopo van a rociar, no dice van a pintar. Van a rociar, el hisopo es meterlo en la sangre y rociar. Hay que rociar los dinteles de las puertas, las paredes, hay que rociarla con sangre. Esa noche pasaría el ángel de la muerte, mataría a todos los hijos primogénitos, desde los humanos hasta las bestias. El primogénito de cada familia iba a morir, incluso los judíos. Pero el ángel saltaría las casas donde tuvieran la señal de la sangre. Gloria al Señor. La sangre de Cristo, aleluya, nos libera. Perdón, hermanos.
Oh, gracias, Padre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra, nos limpia, nos lava de todo pecado. Este es el salto que el ángel daría en cada casa. Donde viera la señal de la sangre, el ángel saltaría a otra casa y a otra que no tuviese la señal de la sangre. Esa noche, hermanos, el pueblo todo gimió, lloró. Los únicos que estaban seguros bajo la sangre eran los hebreos. 2 millones de hebreos. ¿Saben qué hicieron los egipcios? Les apresuraron. Tienen que irse. Váyanse. No los queremos aquí. Indocumentados. Salgan. Pero salieron cargados. Porque la gente, los egipcios, se despojaron de sus tesoros, de sus prendas, y se las dieron. Claro, estaban pagando algo que no habían pagado. Les dieron el pago adelantado. Váyanse, no les queremos aquí. Esto es lo que celebramos, hermanos, el Passover. ¿Cuándo comienza? Comenzó el miércoles pasado. Dije que me dejaran este calendario porque aquí yo voy a descartar. Algunos de ustedes celebraron el Viernes Santo, no fueron a trabajar muchos. Algunos se guardaron, no comieron carne, no quisieron trabajar ese día porque estaban guardando el Viernes Santo. Hermanos, si Jesús muere el viernes, no se cumple el orden que Él mismo establece. El Señor dice: la generación pecadora demanda señal. Los pecadores le decían: haznos un milagrito, queremos verte actuando. Dice: no les daré ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, asimismo el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Dígalo conmigo: 3 días y 3 noches. Si matamos a Jesús el Viernes Santo, como dice la tradición, apenas tendríamos la noche del viernes, la noche del sábado, porque el domingo Él resucitó en la mañana. ¿Cuántos días, cuántas noches tenemos? Solamente 2. ¿Nos engañaría Jesús? Entonces, ¿por qué celebramos el Viernes Santo? Deberíamos de estar celebrando el Jueves Santo. Porque si entonces nos regresamos una noche hacia atrás, sería el jueves. Ahora, me gustaría que vayan conmigo hacia atrás de la escritura que estamos leyendo. Y nos vamos a encontrar el capítulo 26, la historia. Esto es bastante serio. Miren, aquí en el calendario lo vamos a ver mejor. El miércoles es
la preparación de la Pascua. Los judíos tienen 8 días para matar un cordero, hasta hoy lo están haciendo. Los judíos se reúnen por familia y hacen lo que nosotros hacemos en la Navidad. Matamos la gallina. En Nicaragua matamos la gallina rellena, ¿verdad? Nos comemos la gallina rellena en familia. Yo recuerdo eso. Mi familia se reunía, venían de la capital mis hermanos mayores y nos uníamos todos para comer en la mesa con papá y mamá. Los judíos hasta hoy celebran, hermanos, el Passover. Matan un cordero por familia. Y si la familia es pequeña, invitan a otras familias pequeñas y se juntan. Porque la carne del cordero hay que consumirla esa noche. La asan y la comen con especias aromáticas o amargas. Ellos comen, yo no sé si hacen el rito de la sangre hasta hoy, pero en aquella ocasión había que untar, rociar la sangre del cordero para que el ángel pasara por alto esa casa. Pues bien, Jesús se reúne con sus discípulos ese primer día de la Pascua. ¿Qué pasa? El capítulo 26. El 26:1 leamos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y aquí sigue la escritura: es ungido en Betania. Y luego el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo que quería dar, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré al hombre. Y ellos le asignaron 30 piezas. Estaba negociando. Luego vamos al versículo 17. El primer día de la fiesta. ¿Cuándo es el primer día de la fiesta? Dígalo fuerte. ¿Cuándo es el primer día de la fiesta? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En otras palabras, prepararon la cena de la Pascua. Tenían que comer el cordero, tenían que hacer todo el ritualismo que los hebreos hasta hoy lo celebran. Jesús pasó por esa tradición, por ese cumplimiento, porque es ley para los hebreos. Ahí establece la Santa Cena. Se establece la Santa Cena, versículo 26. Mientras comían la Pascua, ¿de acuerdo? La comida es una comida de carne y de vino y de toda cosa. Es una cena. Pero después de haber cenado, Jesús toma el pan y dice: señores, vamos a hacer algo. Primero mandó a Judas que saliera de entre ellos, porque Judas vino y se acercó a él y le preguntó: ¿seré yo, Señor? Porque Jesús estaba diciendo: uno de ustedes me va a entregar esta noche. Y todos empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Judas, el atrevido Judas, ya había hecho negocio, se acerca a Jesús como para pasar disimuladamente y le dice: ¿seré yo, Jesús? Y le dice: tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo ya, hazlo ahora. Y Judas se fue.
Porque en la Santa Cena, hermano, los traidores no deben de estar. ¿Escuchó eso? En la Santa Cena, los hipócritas no deben estar. En la Santa Cena, los pecadores no deben estar. Lo mandó a Judas a salir y ahí el Señor establece la Santa Cena. Toma el pan, lo bendice, les reparte y les dice: coman todos, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego toma la copa, la bendice y se repartan esta copa entre ustedes y tómenla, es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Establecida la Santa Cena y comida la cena del Cordero, el Señor cantan un himno y salen al monte de los Olivos para descansar. Ahí Él toma a 2 de sus discípulos, 3, Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 son los más íntimos discípulos del Señor, los que más cerca estaban. Juan, que se recostaba al pecho del Señor; Pedro, que sacaba los machetes para defender al Señor; y Jacob, que es un medio hermano de Jesús. A estos 3 les dice: muchachos, vengan conmigo. Los aparta del grupo que ya estaban preparándose para dormir ahí en el parque. El monte de los Olivos es como un parque donde la gente puede llegar y dormir ahí, pasar la noche ahí. Pues ellos pasaban la noche. Recuerdan que cuando alguien quiso seguir a Jesús, le dijo: las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. Si quieres venir conmigo para ir a algún hotel de lujo, olvídate. No tengo ni siquiera una almohada para recostar mi cabeza. Pues bien, Jesús dormía en el parque. Dormía con sus discípulos ahí en el parque, a la intemperie. Pero a estos 3 los lleva a un lado y le dice: muchachos, quiero que oren por mí. Estoy angustiado hasta la muerte. Me siento oprimido. Quiero el apoyo de ustedes. Y él se fue como al tiro de una piedra para orar. Dice que se arrodilló y su lamento era tan fuerte, su angustia era tan fuerte, que dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Oró por 1 hora y se levantó para ver si sus compañeros de oración estaban orando con él. Pero los halló. Los despertó. Les dijo: muchachos, tengo urgencia. Por favor, oren conmigo. Y se fue nuevamente. 1 hora más tarde, regresa y los haya dormido nuevamente. Y una segunda vez los despierta, hermanos. Y les dice: estoy angustiado, ¿no se dan cuenta? Y va la tercera vez, pero ya casi son las 12 de la noche. Y cuando regresa nuevamente están dormidos los ingratos. Dice: ya basta. Yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Levántense, vamos. Ya viene el que me ha de entregar. Efectivamente, Judas estaba a la cabeza de una multitud que llegaron con antorchas y todo eso para descubrir quién era Jesús. Y Jesús se presenta: yo soy. Porque ellos preguntaron: ¿a quién busca? Dice Jesús: a Jesús Nazareno. Yo soy, dice el Señor. Y ese yo soy, hermanos, tiró al piso a todos ellos.
Qué poder en la palabra, amén. Lo tomaron prisionero. ¿Cuándo fue? ¿Qué día es? Miércoles, el primer día de la Pascua. En la noche, a la medianoche, lo toman prisionero y lo llevan ante el sacerdote de turno, lo meten a la casa sacerdotal y lo juzgan. Pasan toda esa noche, hermanos, toda la madrugada, discutiendo y inventándole, porque eso hicieron los sacerdotes. Que dijo que iba a botarle el templo de Dios y lo iba a reconstruir en 3 días. Tonterías. Por fin el sumo sacerdote le dice: dinos la verdad, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y le dice: tú lo has dicho, yo soy. Y desde hoy en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, con poder y gran. Y entonces el hombre se rasgó los vestidos y dice: blasfemia, ha blasfemado, ¿qué más queremos? Y por esa palabra de Jesús lo llevaron ante Pilato, que es el gobernador. Despiertan a Pilato, son las 6 de la mañana posiblemente, o habrá sido las 5 de la mañana del primer día. Lo despiertan a Pilato, mal encarado, se levanta y pregunta: ¿qué pasa? No, traemos a este hombre que ha blasfemado. Y que Pilato lo investiga, llega al convencimiento de que Jesús no es un malhechor, que es un buen hombre. Y le dice: yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿Saben qué voy a hacer? Dice: lo voy a azotar, lo voy a castigar y lo voy a soltar. Pero dicen los sacerdotes: si lo sueltas, no eres amigo del César. Es como decirle a un político hoy en día: si lo sueltas, no eres amigo del presidente. Se mete en un problema, porque si el presidente se da cuenta que este está en contra de él, lo va a votar del gobierno. Pilato, hermano, con tal de defender su posición, le sigue la corriente a estos. 2, 3 veces trata de soltarlo, pero no lo permiten. No lo permiten. Por fin el hombre dice: miren, ¿saben qué? Lo voy a mandar a azotar y luego se los voy a entregar a ustedes para que hagan con él lo que ustedes quieran. Se burlaron, le pusieron una corona de espinas, lo vistieron con ropa de rey. Se burlaron, hermanos. Se burlaron de una forma miserable. Una forma miserable. Mire cómo lo ultrajaron, lo flagelaron, se mofaron de él. Y por último, pues hasta lo crucifican. Jesús ante Pilato, hermanos. Qué contraste. El juez del universo ante el juez de la tierra. Pero la Biblia dice que Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Porque este era el plan de Dios, que un alma humana muriera en favor de todos los humanos en la tierra. Recuerden que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán nos vendió. El primer Adán falló, pecó, y por el pecado de Adán todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Amén. Están destituidos de la gloria de Dios. Así que si un hombre pecó, un hombre humano, un hombre de sangre y huesos, pecó, falló, otro hombre igualmente como este tenía que pagar la deuda. La Biblia dice que Dios miró en la tierra a ver si había un hombre
que se pusiera como vallado, que se pusiera en favor de la tierra para no destruirla. Y no lo hallé, dice el Señor, con tristeza. Así que por esa razón, hermanos, Dios mismo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, toma el lugar de ese hombre que hacía falta. Pero tenía que pasar el proceso, tenía Jesús que venir, el Dios poderoso. Dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo era Dios. ¿Por qué no me lo pones, hermano? San Juan 1:1, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Ahí está, hermanos, la deidad de Cristo. Aquellos que dudan de que Cristo sea Dios. San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, con V grande, y el Verbo era Dios, con D mayúscula, y el Verbo era con Dios. A ver, primero dice con Dios y el Verbo era Dios. Si nos trasladamos al versículo 14 de ese mismo capítulo, leemos esta palabra: y este Verbo y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Démele un aplauso al Verbo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Oh, yo tengo que... Pero queda claro, hermanos, que la tradición no nos engañó. Nos engañó. Porque la Biblia dice lo contrario, ¿de acuerdo? Para que se cumplan las 3 noches, tenemos que haber sepultado a Jesús el día jueves. Media tarde del jueves. Viernes, el día completo y la noche de viernes. Tenemos 2 noches y 1 día y medio. El sábado, el día completo y la noche. Tenemos 3 noches y 2 días y medios. Nos falta un mediodía. La madrugada del domingo. ¿Cuándo comienza el nuevo día? A las 12 de la noche, ¿de acuerdo? Se hace el cambio. 12 de la noche, y cuando son como las 5 de la mañana, Jesús se levanta de entre los muertos. Así que tenemos el mediodía del domingo y la tarde del jueves, para que se cumplan 3 días y 3 noches. Aleluya. Así de sencillo nos enseña la Santa Biblia, hermanos. Yo quiero la Biblia antes que la tradición. Para aquellos que son obedientes en cumplir la tradición, pues ni modo, se van a quedar con la tradición. Yo me quedo con la Biblia. Bendito sea su nombre, Padre, gracias. Oh, cuánto material, hermanos. Por eso es que deben de estudiar el obrero cristiano, para que escudriñen. San Juan 5:39, Jesús dice, escudriñen. ¿Sabe qué significa la palabra escudriñar? Significa escarbar. Escarben. Métanse en la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis salvación, y ellas son las que dan testimonio
de mí, dice el Señor. Amén. Así que si queremos el testimonio de Cristo, lo encontramos en la Escritura. Pero para eso hay que escarbar. Algo que hace el programa del Obrero Cristiano. Usted recibe la pregunta, va a la Biblia donde está la respuesta, vuelve a la pregunta, vuelve a la Biblia. Usted va a aprender un tesoro, hermano. Tendrá un tesoro si usted se estudia el Obrero Cristiano. Y podrá también enseñar la palabra y podrá usted creer de verdad la palabra del Señor. Bien, dejamos para el próximo año lo que sigue. La resurrección de Cristo, hermanos, demuestra que Él es Dios. Amén. Bendito sea su nombre.